Buenas, buenas. El día de hoy hablaremos sobre la investigación epidemiológica en este canal. La importancia de la investigación epidemiológica radica en su definición, ya que puede definirse como el conjunto de principios y técnicas para estudiar los diferentes problemas de salud que plantea la epidemiología, guiados por el enfoque que adopta el investigador, en el que en realidad se va a tratar de un caso de aplicación del método científico y por ese motivo la investigación epidemiológica sigue el mismo proceso de toda investigación científica. Dentro de los principales objetivos de la investigación epidemiológica queda descrito la distribución de las enfermedades y los eventos de salud, además de contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan dichas condiciones, por lo que podemos decir que la epidemiología no representa un dominio del conocimiento claramente delimitado como el que tienen otras ramas de la medicina en el caso de la bioquímica o la fisiología, sino que la epidemiología se emplea en las distintas ramas de los eventos relacionados con la salud, ya que especialmente cuando se busca evaluar la repercusión de estos en el ámbito poblacional. Así es que podemos encontrar la aplicación de la epidemiología tanto para definir aquellos mecanismos de transmisión de enfermedades infecciosas como para evaluar la respuesta médica organizada. En el transcurso de la evolución de los diferentes tipos de investigación epidemiológica, se han intentado aplicar el desarrollo de métodos epidemiológicos y proponen diversos esquemas, los cuales han determinado que según el tipo de asignación de la exposición o la variable de estudio se puede clasificar. Otro es según el número de mediciones que se realiza cada sujeto de estudio para verificar la ocurrencia o los cambios de exposición en dichos eventos. Otro plantea es la temporalidad tanto del inicio como de la ocurrencia del evento. Otros sencillamente utilizan la selección de la población por ciertos criterios y otros la unidad de análisis donde se mide dicho estudio. ¿Y qué nos trae esto a colación? Ya que nos permite ver las dos vertientes de todo método epidemiológico o investigación epidemiológica, el cual divide en experimentales y no experimentales. ¿Cuándo hablamos de los experimentales? Bueno, en cuando se produce una manipulación de una exposición determinada en un grupo de individuos que se compara con otro grupo en el que no se intervino o al que se expone a otra intervención. ¿Y cuáles son los no experimentales? Cuando al experimento no es posible, se diseñan estudios no experimentales que simulen de alguna forma el experimento que no se ha podido realizar. Buen día, para continuar con el ciclo de exposiciones vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los estudios epidemiológicos. Para clasificar los estudios epidemiológicos vamos a tomar en cuenta 4 criterios. Dentro del primer criterio, la finalidad del estudio, es decir, si este estudio es descriptivo o analítico. Teniendo en cuenta que un estudio descriptivo es aquel estudio o son aquellos estudios que valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en la población con relación a variables de tiempo, lugar y persona. Mientras que el estudio analítico pues es aquel que valora las determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por los estudios descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos vamos a tener los estudios ecológicos y transversales, y dentro de los estudios analíticos pues vamos a tener los estudios observacionales intervencionistas. El segundo criterio a tratar será el control de asignación de los factores de estudio, es decir, si es experimental u observacional. Y por último, el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, si es prospectivo o retrospectivo. Teniendo claro que
Dentro de los estudios descriptivos, el estudio ecológico es aquel que se realiza pues sobre poblaciones o una serie de casos que se presentan en una población. Y los estudios transversales pues son aquellos realizados sobre los individuos en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Estos estudios realmente son fáciles de hacer, son económicos, su base se documenta en ya encuestas y censos realizados. Lo que no permite valorar estos estudios es las enfermedades raras y en las enfermedades cortas. Sin embargo, con estos estudios podemos determinar la presencia o prevalecencia de ciertos factores en una determinada población o las enfermedades más presentes o más comunes en una población, y también determinar varias enfermedades o estudiar varias enfermedades a la vez y cuáles son los factores que predisponen o factores que producen cierta sentido o cierto grado de protección a los individuos para no padecer dicha enfermedad. En cuanto a los estudios analíticos, vamos a tener claro que estos son los tipos de estudios que son longitudinales, que son retrospectivos, que son observacionales, ¿verdad? Donde se identifican a las personas. En cuanto a los estudios analíticos, vamos a tener claro que estos son los tipos de estudios que son longitudinales, que son retrospectivos, que son observacionales, ¿verdad? Donde se identifican a las personas y se comparan con aquellos grupos o un grupo control apropiado que no tenga enfermedad, para evaluar la relación entre el factor de exposición a la enfermedad, y para evaluar o estudiar esta relación, ¿verdad? Se compara la frecuencia de exposición a un factor y la frecuencia de exposición que tienen los grupos controles. Dentro de entonces los estudios analíticos tenemos los observacionales, que son aquellos estudios donde se realizan controles, estudios de caso y estudios de cortes. Y también se encuentran los estudios intervencionalistas, donde se desarrollan los ensayos clínicos, los ensayos comunicativos o los ensayos Continuando con nuestro tema de exposición, mi nombre es Franklin Arcia y le hablaré sobre los diseños de estudios epidemiológicos. Nosotros entendemos por diseño de estudio el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales se actúan con los participantes del estudio, se recopilan los datos, se analizan los resultados y se interpretan para obtener entonces las conclusiones de dicha investigación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que toda investigación es un proceso sistemático, organizado, con el objetivo de obtener la información necesaria que respondan nuestras hipótesis y las preguntas que se hacen al momento de iniciar la investigación. Nosotros, conociendo tal, tenemos que entonces, para poder elegir un diseño de estudio epidemiológico, tenemos que tener en cuenta distintos criterios o criterios válidos a utilizar. Dentro de estos criterios tenemos objetivo general, la direccionalidad, el tipo de muestreo y la temporalidad. El objetivo general no va a ser más que estos se pueden clasificar en descriptivos y analíticos. Los estudios descriptivos van a ser aquellos cuyos datos son utilizados únicamente con la finalidad descriptiva, sin tratar de establecer relaciones causales entre un factor de riesgo o exposición y un efecto. La direccionalidad
de un estudio se refiere al orden en el que se investiga el factor de exposición, de riesgo o protector y el efecto o respuesta producido por esa exposición. Así que la direccionalidad del estudio será anterrógrada cuando el estudio de la exposición precede al efecto y retrógrada en caso contrario. El tipo de muestreo hace relación al criterio empleado para seleccionar los participantes del estudio, y la temporalidad se refiere a la relación en el tiempo entre el investigador y el factor de exposición o el efecto. De esta manera, nosotros vamos entonces a poder elegir de manera precisa y correcta el estudio epidemiológico pertinente a la investigación que nosotros estamos realizando. De esta manera, entonces, los tipos de estudios van a ser estudios transversales, estudios de corte, caso control y ecológico. Los estudios transversales son estudios observacionales y descriptivos que carecen de direccionalidad. Estos van a buscar durante periodos cortos de tiempo la ausencia o la presencia de factores de exposición de la enfermedad. Por lo tal, son fundamentalmente estudios de prevalencia, es decir, casos presentes en el momento dado de una población. Los estudios de corte, estos van a ser de tipo observacional, analíticos, habitualmente anterrógrados y de temporalidad concurrente o mixtas. Es decir, el estudio de corte va sometida a un factor de exposición seguido a lo largo del tiempo para comparar la frecuencia de aparición del efecto respecto a la corte no expuesta, que actúa entonces como el caso control. Y el caso control son estudios observacionales y analíticos. En este tipo de estudios se parte de dos grupos de población, uno de los cuales presenta el efecto o la enfermedad, y se compara entonces su exposición a un factor determinado respecto al grupo que éste actúa como control. El ecológico, estos estudios describen patrones o tendencias a nivel geográfico y pueden usarse para explorar asociaciones potencialmente entre exposiciones a nivel de la comunidad y la enfermedad. Sin embargo, los estudios ecológicos son menos informativos porque no pueden estimar de manera confiable y correcta las exposiciones individuales. Buen día, estimada profesora y compañera. A continuación le voy a exponer sobre el análisis de las etapas de una investigación. La epidemiología busca identificar los efectos y el porqué de una enfermedad con el fin de cuantificar lo que son las asociaciones entre la exposición y los resultados para probar la hipótesis y que lo relaciona a lo que es las causas. ¿Y cuáles son las etapas de esta investigación? Bueno, muchachos, tenemos lo que es la observación, el hacer preguntas, el cómo, cuándo, dónde, para poder así hacer una buena investigación. La investigación nos permite a nosotros crear lo que son las hipótesis o las variables, qué, dónde, el por qué. Se crean todas esas hipótesis y deben ser relacionadas, experimentadas, analizadas. Debe ser plasmada en una base de datos para poderle dar una conclusión definida. Ok, entonces en creación a una base racional para el análisis crítico de los resultados epidemiológicos, es importante destacar, muchachos, que los estudios epidemiológicos están vinculados al diseño de un grupo de personas, población, en un grupo de trabajadores, es decir, al análisis de la frecuencia, distribución y determinante de la salud y factores de riesgo de la población. Factores de riesgo tenemos riesgo físico, químico, biológico, disergonómico, psicosocial, todos aquellos riesgos que puedan inherir, que puedan dañar, que puedan perjudicar la salud de las personas o simplemente ocasionarles algún tipo de reacción. Tenemos aquí las más comunes, digamos, en lo que es el sistema
epidemiológico o lo que estudia aún el sistema epidemiológico, como la chikungunya, el cólera, el conjuntivitis hemorrágico, el coronavirus, el dengue, el paludismo y la difteria. Ok. El diseño epidemiológico se lleva a cabo usualmente para estimular la prevalencia de una enfermedad dentro de una población específica, muchachos. Dentro de una población específica o común, que uno de sus propósitos centrales en proporción informa para efectuar investigaciones a la salud pública. ¿Cómo diferenciar estos tipos de estudios? Ok, tenemos el diagnóstico, que no son más que los estudios de prueba de diagnóstico por un patrón referencial, y los tratamientos, que son ensayos clínicos aleatorios, es decir, estudios de casos y controles de estudios transversales. Ok. En consecuencia, la epidemiología investiga bajo una perspectiva poblacional, es decir, la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y la consecuencia biológica, psicológica y psicosocial. La frecuencia, distribución de los marcadores de enfermedades, a distribución, frecuencia y determinantes. Entonces, ¿cuál será el análisis crítico? Ok, verificar si el estudio cumple ciertos criterios o condiciones metodológicas deseables. Es decir, muchachos, el análisis crítico se trata en gran medida de verificar si el estudio cumple o no metodológicamente y si es confiable. Existen múltiples listas, pero eso no quiere decir que con realizar las listas esto debe ser complementario, esto debe ser un complemento, más no es algo específico. El sistema epidemiológico, muchachos, es fundamental en una población, en una empresa, en una población, ya que se trata de un sistema que se encarga de minimizar, de observar, minimizar, investigar, indagar todas aquellas enfermedades que de una u otra manera puede dañar la integridad física y mental de la población, de los trabajadores. Es por eso que debemos ser organizados, debemos ser responsables al momento de tener en nuestras manos un sistema epidemiológico. La vida de una persona es sumamente valiosa y por ende es necesario llevar lo que es estas enfermedades al mínimo y llevar una buena base de datos para poder argumentar y para poder ayudar a esas personas. Feliz día.